creo que sigue Henry ahora. Henry, que creo que todos lo conocen, es profesor adjunto de la cátedra, es asesor de DIGESA y presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Es uno de los coordinadores, junto con Daniela y Luis Núñez, del documento interclínico, intersociedades, intercátedras. Así que le vamos a pedir a Henry que en 20 minutos nos muestre algunas de las cosas más importantes. Bueno, buenos días. Buenos días a los que están conectados. La presentación, va a ser sobre los puntos centrales, y obviamente que quedan un conjunto de cosas que están en el documento. El documento tiene una primera versión, que fue la que se difundió hace unos días atrás, sí, que fue la que se difundió hace unos días atrás, y se está tratando de acrecentar aportes de un conjunto de otros equipos, a los efectos de lograr un documento lo más amplio posible y que reúna un poco lo que sea el mayor consenso posible. Pasa la próxima. Esto ya lo mostró Julio. Este es un listado inicial de las distintas organizaciones que han participado, sociedades científicas, la Facultad de Medicina por diversas cátedras vinculadas al manejo clínico, la Facultad de Enfermería, y seguramente en este listado ya falten algunas otras organizaciones que han aportado en estos últimos días y que van a estar en la edición final. Daniela Paciel, Luis Núñez y yo somos los que estamos coordinando. El gran trabajo lo viene haciendo Daniela y Luis. Nosotros participamos fundamentalmente con unos aspectos clínicos y en la revisión. Este es lo que pretende ser el contenido, es muy amplio, obviamente que es imposible resumirlo. La parte de lo que tiene que ver con medidas de prevención en personal de salud, en personal sanitario, es lo que se va a referir Silvia. Yo me voy a centrar en el manejo clínico, fundamentalmente en la toma de decisiones iniciales, porque después hay un conjunto de cosas específicas que más bien son de alguna de las especialidades, por ejemplo, y tiene un componente muy importante de medicina intensiva que quizá no sea, hoy de interés para todos los que estamos acá ni los que están conectados. Para algunos sí, y creo que es muy importante que esté, porque también eso permite homogeneizar el proceso asistencial en una situación nueva, donde hay mucho estrés, donde además hay mucho interés por innovar. Entonces, en todo ese conjunto de situaciones, claro, tener un conjunto de cosas básicas bien acordadas es muy importante. Sí, pasa, porque estas son las otras cosas del contenido, lo que yo les decía, tiene cosas del manejo prehospitalario, del manejo hospitalizado del paciente hospitalizado y del paciente crítico, y un componente bastante específico de lo que tiene que ver con procedimientos y maniobras en el cuidado del paciente crítico. Yo primero me voy a referir a algunas cosas grandes, a lo que es una pandemia, y algunas cosas que tenemos que saber previamente, me parece, para entender este fenómeno. Pandemias por virus respiratorios, desde 1510 para acá, se han descrito más de 31. Y por lo menos todas las que hay descritas son por virus influenza. O sea que esta es la primera pandemia con estas características descritas por un virus que no es influenza. ¿Cuáles son las características? Y por eso el modelo que tenemos es el modelo de las pandemias por virus influenza. ¿Este virus va a reproducir ese modelo? Bueno,
Eso es lo que no sabemos. Algunas cosas seguramente sí, y en otras probablemente no, pero eso todavía no lo sabemos. ¿Qué sabemos de los modelos de las pandemias? Bueno, que en general determinan una alta carga de enfermedad, que cuando hay la emergencia de un virus pandémico que empieza a circular, la proporción de la población que se infecta en lo que se llama la primera ola, que ahora vamos a ver, puede ser entre un 10 y un 40% de la población. En las más leves puede estar entre el 10, el 15 y a veces hasta el 20, y en las más graves puede llegar hasta el 40% de la población. En general, las pandemias por virus influenza han atacado más a jóvenes. ¿Por qué? Porque históricamente el virus nuevo de influenza que llega agarra a jóvenes que tuvieron muy poco o menos exposición a lo largo de su vida al virus influenza que los más veteranos. Entonces los veteranos tienen algunos grados de recuerdo inmunológico de muchas exposiciones a virus de influenza que los jóvenes no tienen. Entonces, por eso es más en general la tasa de ataque en los jóvenes. La mortalidad es mayor a la de los brotes estacionales, eso siempre es así, y en general además se presenta con grupos de riesgo que pueden ser diferentes a lo del brote estacional. Se presenta fuera del periodo de estacionalidad habitual, eso también es otra característica, y en ese sentido esto también nos está pasando, o a nosotros por lo menos nos llega fuera de la estacionalidad más importante de los virus respiratorios. Ocurre con ondas sucesivas y se comporta como un evento o un episodio inusitado. Esto algunos ya lo conocen. Esto es, a lo largo de los años, si yo tengo una primera pandemia en el momento 0, voy a tener en algún momento posterior una segunda pandemia. Lo que está en el medio es lo que llamamos periodo interpandémico. ¿Por qué emerge la pandemia o por qué se inicia? Porque aparece un nuevo virus para el cual no hay inmunidad de rebaño en la población, todos somos susceptibles, y dependiendo de las características de virulencia o agresividad, puede afectar a una proporción mayor o menor de la población. Pero ese virus cuando emerge, es la línea negrita que está arriba, toda la población es susceptible y por eso en esa primera ola es esperable que se enfermen una proporción muy alta de la población. Y eso se da porque lo que está en línea punteada acá es el promedio de la porcentaje de la población que tiene anticuerpos contra el virus. Cuando el virus emerge, nadie lo tiene. Entonces, en esta primera ola todos somos susceptibles y nadie tiene inmunidad. Después que pasa la primera ola, ya hay una proporción de la población que adquirió inmunidad y vienen las olas sucesivas que en general se van apagando de la circulación del virus y el promedio de la población que empieza a tener cierto grado de inmunidad contra ese virus va aumentando, con lo cual las olas se van apagando. ¿Hasta qué? Hasta que emerge otro. Cuando emerge otro, se vuelve a producir la misma secuencia y estamos de vuelta. Entonces, este periodo interpandémico en general ha estado entre los 10 a 15 años, en general, a veces más largo, a veces más corto, pero el promedio está por ahí. Y esto es lo que nos pasa, y esto es lo que nos está pasando, ¿ah? Con un virus que ahora no es virus influenza, es otro virus. Y en general, cuando ocurre ese fenómeno, ocurre con una temporalidad que es distinta. Arriba está la línea de lo que sería el porcentaje de ausentismo, y en general el ausentismo empieza en los niños, y el ausentismo en los adultos se retrasa por lo menos en el entorno de 3 a 4 semanas, eso es lo que pasa en las epidemias de gripe, de influenza. Las consultas en emergencia inician un ascenso más tarde que el ausentismo, pero con cierta concomitancia, y en ese momento casi que no tenemos ni mortalidad y tenemos muy pocos internados por neumonía.
cuando el fenómeno avanza y se sigue diseminando en la población, es cuando empezamos a tener admisiones por neumonía, en general primero en pediatría y después en adultos, y después de eso, con un retraso que puede ser de 4 semanas, empiezan la mortalidad asociada a neumonía. Por eso, el fenómeno para detectarlo es mucho más sensible a través del ausentismo y eventualmente de las consultas ambulatorias que a través de las internaciones y de la mortalidad vinculada a eso. Entonces, de hecho, lo que se dice es, la mortalidad es muy específica, cuando empieza a aparecer fallecimientos y aumentar la mortalidad por este evento, es muy específico de que hay un evento nuevo, pero es tardío. El evento hace 3, 4 o más semanas que está ocurriendo. Yo empiezo a ver, porque nadie se muere al otro día de que hace la neumonía. La gente se muere 10, 15 días después. Y para que yo empiece a ver ese fenómeno, el fenómeno en la comunidad hace varias semanas que está ocurriendo. Y eso es lo que pasó ahora, no es nada distinto. Cuando empezaron a reconocer el fenómeno en China, en el entorno del 20 al 24, 25 de diciembre, el fenómeno en la comunidad ya llevaba por lo menos 4 semanas o más. ¿Ah? Entonces, nada de lo que está pasando es distinto a lo que está descrito hasta ahora. El virus es distinto, pero el modelo en muchos aspectos es igual. Entonces, ¿cuál es? En ese contexto de una primera ola muy alta, lo que nos pasa es la sobrecarga del sistema. El sistema no tiene como responder a una demanda muy corta en el tiempo y de alta intensidad. Entonces, tenemos problema para el manejo de los pacientes que están con esa enfermedad y tenemos el otro problema oculto, que es el problema de lo que se llama la pérdida de oportunidad. Cuando yo tengo sobrecarga por eso, hay pacientes con otras enfermedades que pierden la oportunidad de recibir el cuidado adecuado. Porque yo tengo al politraumatizado en la puerta, pero no tengo cama de CTI porque las tengo ocupadas con el otro. Y ese politraumatizado le va a ir peor que en una estancia de un proceso asistencial habitual. Lo mismo le pasa al infarto, lo mismo le pasa al accidente cerebrovascular. Entonces, las claves para el manejo clínico en estos contextos son la sospecha y el diagnóstico clínico temprano. ¿Por qué? Porque si yo diagnostico tempranamente los casos, voy a disminuir la transmisión. Si yo me entero tardíamente del fenómeno nuevo y no lo reconozco y mis diagnósticos se retrasa la posibilidad de yo implementar el aislamiento y se retrasa la posibilidad de que el personal de salud tome las precauciones o aumente el nivel de precauciones si es necesario. Entonces, todo esto contribuye ¿a qué? A que la primera ola sea más intensa, porque la reconozco más tarde, y porque termino permitiendo que el fenómeno de transmisión en la comunidad sea más intenso. Entonces, sospechar tempranamente que el fenómeno está ocurriendo y hacer diagnóstico clínico temprano de los casos es una de las cosas que permite tener mejor manejo de la situación. Lo otro clave es estratificar adecuadamente a los casos y definir para cada nivel de cuidado que requiera estrategias de control y seguimiento. Entonces, los leves los tengo que reconocer rápidamente para poder hacer un adecuado manejo ambulatorio y seguimiento, porque eso es lo que me va a permitir no congestionar el sistema hospitalario de asistencia. Los moderados, tengo que hacer una valoración hospitalaria y tratar de definir el nivel de cuidado que requieren, y los graves son los que van a ir a la unidad de cuidado intensivo, son la punta del iceberg, pero si yo no adapté mi sistema asistencial para esa ola, no voy a tener camas de unidad de cuidado intensivo para asistir a esos pacientes. Entonces,
Estas claves son importantes, y lo otro es preparar al sistema para el estrés y la sobrecarga. Entrenar y difundir acerca de la estrategia, y bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo, y parte de lo... Hoy, distribuir la información es fácil, entrenar no es fácil, obviamente. La información parece estar muy disponible, pero de ahí a que la gente esté entrenada, hay un gap, un agujero muy grande. Obviamente adecuar los insumos, tanto de equipo de protección personal, y adecuarlos en tenerlos, pero en hacerlos disponibles, porque tenerlos y tenerlos almacenados, sobre todo cuando hay una necesidad muy importante de distribuirlos en el territorio, eso se vuelve un desafío muy importante. Adecuar los insumos, decía equipo de protección personal e insumos asistenciales, y obviamente entrenar en la utilización del equipo de protección personal. Y esto es porque cuando estos eventos nuevos emergen, gran parte no, pero una proporción de los que se enferman son lo que llamamos distintas profesiones o actores en la comunidad que desarrollan funciones altamente sensibles para el funcionamiento de la sociedad. Equipo sanitario, obviamente, personal de salud, policías y bomberos. Es clave que esa función se pueda mantener en una sociedad. Hay otras, la distribución de alimentos, obviamente que también, hay otras, pero esas son claves. Entonces, la guía de manejo clínico, con esas ideas previas que decíamos, lo que trata es dar un conjunto de recomendaciones, algunas genéricas y otras más particulares, para poder llevar adelante este proceso asistencial en este contexto que estamos viviendo. Describe un conjunto de síndromes clínicos, que son los que se asocian a COVID-19, o sea, la infección por el SARS-CoV-2. Está centrado por ahora en adultos. Ustedes saben que los que más se han afectado son los adultos. Hay una proporción muy baja de adolescentes y niños que en las distintas series publicadas tengan la infección sintomática. Eso no quiere decir que no adquieran el virus, y todavía no está bien claro el rol que pueden tener en la diseminación, pero cada vez se va asignándole un significado que puede ir creciendo a medida que terminemos de conocer el fenómeno. Y después viene, yo creo que el centro de nuestro problema, que es, aunque yo conozca los distintos síndromes clínicos de presentación, yo me enfrento después a dos problemas, que son, dentro de lo que se llama la definición de caso, dos aspectos. Hay que entender que hay una definición epidemiológica de caso, que es para la vigilancia sanitaria, y que tiene esa función. Es la función de que yo pueda reconocer determinado fenómeno, lo pueda seguir en el tiempo, y con esa definición ver cómo el fenómeno se comporta. Esa definición arrancó en nuestro país con una definición de caso sospechoso, que era tener criterios clínicos, que uno los puede hacer más amplios o más restrictivos. Yo puedo poner fiebre o síntomas respiratorios, o puedo poner fiebre y síntomas respiratorios. Y a su vez a la fiebre la puedo poner en un punto de corte de 37,8, de 38, de 38,3. Bueno, esas cosas hacen variar mucho la sensibilidad de mi definición. Entonces, lo que usamos inicialmente, y fue la definición del Ministerio de Vigilancia Sanitaria, era un criterio de caso sospechoso que reunía criterios clínicos, en la cual exigía fiebre y síntomas respiratorios, y un nexo epidemiológico. Y eventualmente en ese contexto se consideraría caso confirmado cuando además de esto yo tengo la confirmación virológica desde el laboratorio de que ese caso sospechoso
tiene un resultado positivo para SARS-CoV-2. Bien. Esa definición es epidemiológica. Lo que nosotros tenemos que usar como clínicos para el proceso asistencial es una definición clínica, porque esa definición clínica, si yo hago igual la definición clínica que la definición epidemiológica, no voy a reconocer un montón de los casos que están pasando. Y entonces, todo lo que dijimos hoy, que tengo que detectar precozmente, aislar tempranamente y utilizar el equipo de protección personal en forma amplia, no lo puedo hacer. Y eso es parte de lo que nos pasó y de lo que nos pasa más de una vez. Que como nuestro proceso de diagnóstico microbiológico en esta etapa inicial está centralizado en el laboratorio de vigilancia, en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública, que es un laboratorio de referencia, pero cuyo objetivo principal, como lo explicó Verónica, es participar como laboratorio de referencia de un proceso de vigilancia de virus respiratorios, lo que nos pasa es que nosotros le ponemos un determinado corset, diría yo. Comprimimos el caso de definición clínica y lo dejamos atado a un corsé de vigilancia epidemiológica. Entonces lo que nos pasa es que los clínicos tenemos la sensación de que estamos viviendo el fenómeno y estamos viviendo el evento nuevo, pero no podemos hacer el proceso de confirmación porque no cumple el criterio epidemiológico de definición para que el laboratorio de vigilancia lo considere. Y eso no es la primera vez que nos pasa, y bueno, y es un problema. Entonces, hoy nosotros tenemos que considerar la definición clínica, que yo creo, y es probablemente la que va a salir, o por lo menos la que estamos discutiendo en la comisión de asesora de la crisis, es pasar a una definición clínica que sea fiebre o síntomas respiratorios, sin otra causa que lo explique, y ahora ya no importa el criterio epidemiológico, con o sin criterio epidemiológico, porque si yo ahora quedo atado al criterio epidemiológico, me pasa lo mismo que al principio. Nunca voy a reconocer la magnitud del fenómeno si solo lo voy a ir a buscar por el nexo epidemiológico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la presentación clínica está en las publicaciones, hay un resumen hay una descripción, perdón, en el documento. Y bueno, es una infección respiratoria aguda, no sabemos el porcentaje exacto de asintomáticos y sintomáticos. En esta publicación, que fue sobre un número muy grande de pacientes, el 95 al 98% tenían síntomas. La fiebre estuvo presente en el 88% de los casos. Por eso, si yo pongo fiebre como un criterio exclusivo, ya perdí un 12% de los casos por lo menos. Y de hecho, en los primeros casos confirmados que tenemos, por lo menos lo que nos mostraron en la comisión, el 70% tenía fiebre. O sea, había un 30% de los casos que ya tenemos confirmados virológicamente que no tenían fiebre. Síntomas respiratorios altos. En esta presentación de este evento parece ser menos frecuente. Se ha descrito rinitis, dolor de garganta, estornudo, conjuntivitis. Los síntomas respiratorios bajos son bastante más frecuentes, sobre todo la tos, hasta en casi el 70%, disnea en el 30%, y como la mayoría de las infecciones virales, son infecciones sistémicas. Entonces, da síntomas extrarrespiratorios. Digestivos en el entorno del 5%, cefalea hasta en el 14%, la confusión, no tenemos la referencia en la población en todos los casos, pero en los internados puede llegar hasta el 9-10% de los casos, y la presentación con artromialgias es bastante frecuente. Bien.
¿Cuál ha sido, o por lo menos qué es lo que se sabe de los tiempos? Bueno, se sabe que desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario de los pacientes que se han internado ha transcurrido como mediana una semana. O sea, el 50% de los pacientes se internan antes de la semana, pero el otro 50% se interna después de la semana del inicio de los síntomas. La disnea la presentan entre el quinto y el séptimo día. Los que hacen distrés respiratorio agudo lo hacen entre el octavo y el noveno día, y los que terminan yendo a la unidad de cuidado intensivo, la mediana está en más de 10 días. O sea que más del 50% de los pacientes, o el 50% de los pacientes que terminan ingresando a la unidad de cuidado intensivo, lo hacen después de 10 días de inicio de los síntomas. O sea que la enfermedad tiene una primera etapa de síntomas generales y respiratorios relativamente leves a moderados, y en los casos graves la evolución muy frecuentemente es después de la primera semana. Esto lo mostró Julio, no hay nada distinto. 80% de los casos tienen un curso leve, similgripe o con esos síntomas generales que decíamos, en torno del 14% síntomas severos y en el entorno del 5% una situación crítica que los va a llevar seguramente a la unidad de cuidado intensivo. Y este es el flujograma que se armó, por lo menos para la etapa inicial de la evaluación del proceso, considerando esas cosas que decíamos hoy al principio: poder estratificar rápidamente, organizar nuestro nivel asistencial, dónde vamos a asistir a estos casos, y tratar de obviamente cometer los menos errores posibles para no reconocer tardíamente los casos graves y para poder determinar rápidamente cuáles son los pacientes que tienen presentación grave desde el inicio. Entonces, el flujograma plantea que haya, ante la presencia de síntomas, la evaluación de un criterio epidemiológico. Eso fue hasta esta etapa en la cual estamos viviendo, donde todavía el nexo epidemiológico parecía ser relevante. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esa detección temprana es básica, que se haga desde que la persona llega al centro asistencial, porque eso es lo que permite tomar medidas de contención de las secreciones respiratorias del que viene con síntomas desde el primer momento. Entonces, lo que está planteado, sea donde sea la consulta inicial, es que haya un tamizaje inicial muy rápido de si la persona tiene o no síntomas respiratorios, porque eso es lo que me da la primera oportunidad para ponerle una medida de protección para evitar la transmisión, que es la mascarilla común, la mascarilla quirúrgica o la mascarilla tipo médico o el barbijo. Cualquiera de ellos son los nombres que habitualmente le damos. Después del suministro del barbijo o la mascarilla, esa persona, si consulta en un centro asistencial, hay que desencadenar un proceso rápido de asistencia que me permita priorizarlo como consulta, preferentemente separarlo en el flujo asistencial de los otros pacientes que no tienen síntomas respiratorios, justamente para evitar la transmisión en el contexto asistencial, y ver si definitivamente termina cumpliendo los criterios, como esto está basado en la definición epidemiológica, de casos sospechosos. Si no cumple eso, seguiría el proceso asistencial de cualquier infección respiratoria que consulta. El problema es que de acá para adelante nosotros tenemos que pensar que casi que todas, en realidad un porcentaje muy alto de las infecciones respiratorias que vamos a ver, si el virus tiene una diseminación en la comunidad como estamos pensando que lo tiene, la mayoría de eso van a ser por este agente. Eso es lo que pasa habitualmente cuando las epidemias están establecidas.
tanto en fenómenos de pandemia como en la epidemia estacional. En la epidemia estacional de gripe, cuando el virus está circulando, el criterio clínico de diagnóstico de gripe tiene una especificidad bastante alta. No así cuando todavía no hay la noción clara de que es el virus de influenza lo que está circulando, porque hay otro conjunto de virus, como mostró Verónica hoy, que circulan secuencialmente en el tiempo, en el periodo de circulación de virus respiratorios. Entonces eso hace que eventualmente yo tenga menos especificidad en mi diagnóstico. Pero cuando el criterio está establecido, ese criterio tiene una alta especificidad, cuando la circulación está establecida. Entonces, después, como ahora decíamos, seguramente vamos a pasar a un criterio de sospecha más amplio, ahí ya va a haber que implementar las precauciones de contacto y gotitas, y lo que está planteado es que cada organización asistencial, cada prestador o cada centro hospitalario tenga su referente para COVID-19, porque eso es lo que permitiría que el flujo de información de cómo tiene que transcurrir el proceso asistencial sea homogéneo a punto de partida de alguien que conozca bien cómo está planificado el proceso, sobre todo en las etapas iniciales. Después, cuando todos estemos acostumbrados de que el lugar donde trabajamos, el flujo asistencial es de tal o cual manera, va a estar mucho más aceitada y todos los van a conocer. Pero en esta etapa inicial es básico que haya alguien referente que conozca cómo está planificado el proceso asistencial. Y después de eso viene la evaluación de un conjunto de criterios para valorar rápidamente la severidad. Y la severidad o la gravedad va a estar dada por la edad, porque también lo mostró Julio hoy cómo es la evolución a la gravedad de acuerdo a la edad. Los mayores de 65 años son un grupo que se ha mostrado con fragilidad para este virus y en el cual han evolucionado con complicaciones, con requeración de internación en la unidad de cuidado intensivo y con mortalidad. La presencia de comorbilidades y elementos de la presentación clínica que son los de cualquier infección respiratoria aguda. La presencia de polipnea, la presencia de hipoxemia, en este caso la presencia de alteraciones en el examen pleuropulmonar que me orienten a que hay un compromiso pulmonar, que hay neumonitis por el virus o neumonía, confusión o desorientación, hipotermia, hipotensión. Con esas cosas yo podría, en principio, catalogar a ese paciente sospechoso o con diagnóstico clínico probable de COVID-19 en estas tres estructuras, en verde, amarillo y rojo. El verde son los de menor riesgo, los que yo debería poder manejar en forma ambulatoria, y esos son los que no tienen compromiso pulmonar, los que no presentan broncoespasmo, los que no tienen insuficiencia respiratoria, no tienen compromiso encefálico y no tienen compromiso hemodinámico, y no tienen ninguna comorbilidad significativa, ni son una población de riesgo, considerando, es un concepto amplio, pero también incluyendo ahí el riesgo social. Difícilmente yo pueda mandar a alguien que está en situación de calle con sospecha de esto a la casa, por lo menos en este momento, si no resolví o no atendí el componente social, para decir algo, ¿no? Entonces, los verdes serían esos, son de manejo ambulatorio, hay que informarle los signos de alarma, en la etapa inicial no haríamos exámenes ni radiografía de tórax, y lo que está planificado es tratar de diseñar estrategias de seguimiento de esos pacientes, de forma que yo pueda lo más tempranamente detectar si su evolución clínica no está siendo la esperada, o si agrega alguna de las complicaciones que veíamos. En el otro extremo están los que se llaman los rojos. Los rojos son los que tienen elementos de gravedad, insuficiencia respiratoria, shock, compromiso encefálico, disfunción orgánica múltiple,
o si tienen una neumonía, que esa neumonía cumpla criterios de severidad como para requerir asistencia en la unidad de cuidado intensivo, que se puede hacer considerando el CURB 65 o los criterios de severidad del ATS. Ese rojo son los que deberían ser evaluados para su ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y después queda el grupo del medio, que son los amarillos, que en realidad son los que tienen algún elemento de severidad en la presentación, pero no es tan grave como para requerir de entrada el manejo en la unidad de cuidado intensivo, o los que tienen neumonía, broncoespasmo o tienen una comorbilidad importante. Estos pacientes, en la etapa inicial, se está planteando o una internación directamente, si la valoración clínica es que amerita una internación, o una observación inicial en la emergencia, si no es tan claro que el enfermo tenga criterios de severidad, porque de repente es un enfermo que no tiene la edad mayor de 65, o tiene la edad como único criterio, pero después del resto no tiene ningún otro criterio de severidad. Bueno, no necesariamente solo por la edad como único criterio, yo lo voy a tener que hacer todo el proceso asistencial internado. Lo mismo si tiene alguna comorbilidad que no está descompensada. Se puede completar la valoración de esa comorbilidad y eventualmente se deriva a un proceso de asistencia en la comunidad con seguimiento, podrá ser con internación domiciliaria o con otro sistema. Esos pacientes obviamente hay que hacerle una imagenología, en principio una radiografía de tórax, y exámenes de laboratorio para completar la valoración de esta severidad que está hecha inicialmente en base a criterios clínicos, pero que hay que complementarla. Y estos enfermos requieren control y monitorización con saturación de pulso. Yo creo que esta era la última, porque me parece que sí. Quizás le puedo dedicar parte de estos minutos a los que se van a ir a la casa, porque en realidad estos van a ser la mayoría. La idea es que estos sean en el entorno del 80% de lo que vamos a ver. Los que se van a ir o se van a quedar. En realidad, como estamos proponiendo que la mayoría de la evaluación inicial de los que no tengan criterios de alarma se haga descentralizada, de preferencia en el domicilio, estos pacientes son de manejo ambulatorio, se recomienda la consulta en el domicilio, y de hecho muchos de los sistemas de triage se están haciendo ahora telefónicamente, y probablemente vayan a ser implementado mucho de esto si es que tenemos una sobrecarga asistencial como eventualmente pensamos que podemos tener. La guía sugiere o recomienda que haya complementación entre los prestadores para la asistencia de esos pacientes comunitarios, o que van a estar en la comunidad, porque obviamente si en un domicilio hay 2 o 3 personas enfermas y son de distintos prestadores, no tiene ninguna lógica que mandemos a 3 prestadores distintos a hacer la valoración, a usar equipo de protección personal y a exponer a 3 personas cuando en realidad podría ir uno y hacer la valoración de los 3, o digamos, o seguir el proceso asistencial de los 3. ¿Sí? Sin duda. Obviamente hay que implementar las medidas generales de prevención de la transmisión en el domicilio. El tratamiento para estos pacientes es sintomático, es analgésicos, antipiréticos e hidratación. Hay que explicar claramente los signos de alarma y reconsulta, y hay que informarle al paciente también cuál es el circuito en cada institución, porque lo que no puede pasar es que yo lo mande a la casa y después quede como perdido o no conozca los mecanismos rápidos para volver y que yo no lo pueda seguir. Entonces esa es una de las cosas que hay que asegurar. La mayoría de la gente, algunos de los centros lo que están haciendo es una cartilla informativa que se le puede dar para que sepa con los signos de alerta y cómo
tiene que seguir su proceso asistencial. Destacar que la peoría puede ser tardía, eso es una cosa que ya lo habíamos dicho, y se propone un seguimiento que es un control médico que puede ser telefónico a las 24 horas y un segundo control entre 48 y 72 horas, para lo cual habrá que definir las mejores estrategias. Puede ser telefónico, puede ser telemedicina y eventualmente podrá ser presencial con médico, quizás en esta primera etapa, pero si el fenómeno ocurre como ha ocurrido en otros países, eso probablemente no lo vamos a poder hacer y va a haber que establecer sistemas de estratificación también para el seguimiento. Ya no solo para la toma de decisiones iniciales, sino para quién yo voy a realmente seguir en forma presencial y a quién solo voy a seguir telefónicamente. Y bueno, después se recomienda el autoaislamiento durante el periodo de la enfermedad, y acá tenemos todo el tema de cuándo se van a levantar esas precauciones. Las recomendaciones ahora de la Organización Mundial de la Salud han generado un poco de dificultad con esto, porque lo último que se dijo es que sean por lo menos 14 días desde la desaparición de los síntomas. Eso puede ser un periodo muy largo. Se recomienda obviamente higiene de manos y personal y uso de mascarilla solo cuando la persona va a estar en contacto con otras personas a una distancia relativamente cercana. Lo que se recomienda es que esté en una habitación, en su hogar, y que tenga contacto con las otras personas a distancia, y si es necesario un contacto cercano, el paciente tiene que usar mascarilla y la persona que va a tener contacto con él también. No se recomienda que salga del domicilio, pero si por necesidad extrema o por algún problema tiene que salir, esa persona en el contexto de estar en contacto con otras personas, se tiene que poner una mascarilla también, como es el proceso inicial para contener las secreciones y evitar la transmisión. Yo dejaría por acá, Jorge.